Pues hoy me va a tocar platicar con un buen amigo, arrancar con este proyecto en YouTube, que esperemos les parezca interesante, Héctor Zuno. Siempre que me toca platicar con Héctor o que lo presento, digo, un buen amigo desde hace ya varios años, estudiamos juntos en la carrera, ciencia política, aunque él es un poco más veterano que yo, un poco más viejo, creo que se nota. Después seguimos colaborando, los dos tenemos la suerte de estar dando clases en el TEC de Monterrey, dimos una clase juntos el semestre pasado y ahora también de colaborar en proyectos de comunicación política. Déjenme decirles que Héctor precisamente es socio de una casa encuestadora con la que colaboramos que se llama Comunicación Política. Y vamos a platicar de un tema que es interesante, que nadie veía venir, que surgió en el último mes y medio, me atrevería a decir, que es hablar sobre Hugo López-Gatell, ¿no? Un personaje que pasó de ser un completo desconocido a una celebridad en este país. Héctor realizó una encuesta en las últimas semanas, en los últimos días, y creo que sería importante arrancar platicando un poquito sobre los números, ¿no? ¿Quién es Hugo López-Gatell? ¿Lo conocen? ¿No lo conocen? ¿Qué dicen de él? ¿Lo quieren? ¿No lo quieren? ¿Qué nos puedes platicar? Pues sí, efectivamente realizamos una encuesta, como bien tú dices, nuestra casa encuestadora se llama Comunicación Política, es una casa encuestadora de aquí de la ciudad de Monterrey, Nuevo León, y quisimos hacer una encuesta para medir a este personaje, que es un personaje que creo yo que en todas las familias mexicanas lo han visto en las mañaneras, en redes sociales se ha convertido trending topic. Amado y odiado. Amado, odiado, hay memes, hay de todo. Podríamos ponernos ahorita a ver un par de memes. A mí me ha dado mucha risa cómo mucha gente le ha dado tanta importancia a este personaje. Pero bueno, sí, les voy a presentar un poco de esta encuesta porque es interesante ver cómo alguien diferente al presidente tiene este nivel de exposure. Por ejemplo, hicimos una pregunta en opinión, bueno, antes de entrar obviamente al tema de López-Gatell, le preguntamos a la ciudadanía que qué opinión tenía la ciudadanía de la estrategia que estaba llevando el gobierno en torno a la salud, en torno al tema del COVID. La pregunta que hicimos fue... El gobierno federal. Es correcto, fue una encuesta nacional. La pregunta que hicimos fue, ¿qué opinión tiene de la estrategia de salud que ha implementado el gobierno federal para combatir el coronavirus? Y lo que podemos ver es que está dividido, es decir, tenemos que un 26.65 dice que es excelente, un 27.74 buena. ¿Qué quiere decir esto? Un poco más de la mitad de la población está de acuerdo con la forma, pero hay que ponernos ahorita a analizar quiénes son los que no están de acuerdo y por qué no están de acuerdo con Lo la que de estrategia. arranque me parece muy interesante, porque muchos medios internacionales han puesto a López Obrador como uno de los peores presidentes de toda la región atacando el coronavirus, ¿no? Entonces, contrastándolo con los números que presentas, Sí. pues son muy diferentes, ¿no? Muy contrastantes. Más de la mitad opina que es buena la estrategia de seguridad, ¿no? Sí, es correcto. O sea, es decir, tomando en cuenta, digo, la aprobación que tiene el presidente, si tomamos en cuenta que en últimas encuestas del Financiero, de Mitofsky, de Comunicación Política, de diferentes casas encuestadoras de prestigio en el país, han dicho que un 50 o un 55% está la aprobación. Se parece mucho este dato de quienes están a favor de la estrategia de salud. Entonces, yo, en mi punto de vista, yo creo que López Obrador, digamos que tiene un bono aquí, es decir, le aprueban, no importa que sea, seguridad, salud, empleo, mientras sea efectivamente la gente de López Obrador, y como bien dices, o sea, no toda la gente está en contra. A lo mejor de hecho, la aprobación de la estrategia de salud es muy parecida al porcentaje de aprobación del presidente. Es correcto. Entonces podríamos decir que la gente que aprueba a López Obrador aprueba las medidas que se han tomado respecto a la salud, y quien no aprueba a López Obrador pues lo reprueba también en esta área, ¿no? Ahora, también hicimos otra pregunta donde le preguntamos que si confía en las cifras que el gobierno mexicano está dando, pero ahí sí cambia. Ahí sí cambia porque el 61% de los mexicanos no confía en que las cifras que se estén dando hoy en día sean verdaderas. Y eso es muy grave para el gobierno, porque si tú te haces un esfuerzo de comunicación en donde todos los días sales a decir qué es lo que está, vaya, cuántos van, cuántos muertos hay en el país, cuántos contagiados hay en el país, y el 60% no está creyendo, hay que ver de quién es la culpa. ¿Será del vocero, que en este caso ahorita hablaremos de López-Gatell? ¿Será un desgaste ya del gobierno? ¿Será que las cifras son muy ínfimas si lo comparamos con países de otros lados, España, Italia? Habrá que ver, pero efectivamente un 61% no está creyendo. Okay. Es correcto. Ahora, ya entrando aquí en materia, en el tema de López-Gatell, le preguntamos a la gente cuál era el nivel de conocimiento. Es decir,
a nosotros a lo mejor en nuestros círculos pues lo conocemos, ¿no? Es decir, ¿por qué? Pues porque estamos metidos en la grilla, estamos metidos en este mundo de la consultoría política, de Todo las el día encuestas. consumimos política. Todo el día estamos hablando de política, pero el ciudadano de a pie que tiene su puesto de tacos, que tiene sus hamburguesas, que tiene negocios de ferreterías, ¿por qué demonios debería de conocer a todos los funcionarios públicos de México? No hay una lógica ahí. Aunque ellos crean que todos los conocen, ¿no? Y que todos quieren su foto. Ahora, López-Gatell es un caso impresionante porque, digo, y podríamos debatir porque el 62% de la gente en México lo conoce. Y López-Gatell, tú me dirás, Pato, ¿cuánto tiempo tiene que salió a Reflectores? ¿Un mes? Un mes y medio. O sea, ¿cuántos políticos no que has asesorado quisieran un nivel de conocimiento del 62% en todo un país? No, ¿cuántos diputados, cuántos senadores, cuántos alcaldes, aún en sus municipios, quisieran que el 62% de sus ciudadanos los conozcan, ¿no? Ahora, el 62% lo conoce, lo cual está bastante interesante. Hay que ver cómo lo aprueban. Exactamente. Entonces hicimos una pregunta para preguntar qué opinión tiene la gente de López-Gatell. Okay. ¿Por qué? Porque obviamente nos interesa saber si el que lleva el vocero, que lleva el tema, lo ven mal, entonces definitivamente ahí el gobierno tendría que realizar algo, podría cambiarlo, podría mejor ser López Obrador el que dé la noticia. En este caso es López-Gatell y un dato muy relevante es que 27% lo ve excelente y 38% lo ve buena la opinión. Esto es más del 60%. Es decir, 60% de mexicanos que vean con buenos ojos una labor de un funcionario público es muy alto. ¿Por qué? Porque si lo traemos al tema de López Obrador, que en las encuestas actuales trae entre 50 y 55% de aprobación, entonces yo me atrevo a decir que al día de hoy tiene más aprobación López-Gatell que el mismo López Obrador. Es el López importante, Es el López famoso. Hoy en día hay un López más importante que otro, aunque le duela al presidente, pero es López-Gatell. No, y además que traer 60% de aprobación, cuando eres el líder, el que da la cara respecto a una pandemia donde se está muriendo la gente, donde están perdiendo sus trabajos, donde hay mucha incertidumbre, pues habla bastante bien, ¿no? Vemos gobernadores que ahorita andan en un 30, 35, sí. 40, alcaldes, de los diputados ni se diga, nadie se acuerda de ellos en este momento, ¿no? Entonces un 60% no son cifras nada despreciables. No, de hecho les voy aquí en el link del video, yo creo que va a valer la pena poner, hay varias casas encuestadoras que están haciendo un ranking de cómo está el nivel de aprobación de los gobernadores y los mejores, que por ahí puede estar el de Yucatán. Sí, Mauricio Vila, Kirin Ordaz de Sinaloa. ¿En qué andan? ¿55, un 60%? Sí. O sea, es decir, este hombre está en el nivel más alto de aprobación si lo comparamos con el tema de los gobernadores. Y lo más interesante es no en un estado, ¿verdad? En todo un país. Entonces, aquí es como cuando empiezas aquí en la política, empiezas a barajear opciones. Uno empezaría a pensar si López-Gatell debe de tener un papel más importante más adelante o si únicamente debe de limitarse a la labor que está haciendo, pero no hay que descartar nada, ¿no? Porque a falta de, ahorita que platiquemos un poco de cómo le ha ido López Obrador en su administración, pues yo creo que este tipo de figuras vienen pues a meterle aire nuevo a la administración del presidente. Lo interesante es precisamente ese ascenso meteórico del que hablas, ¿no? ¿Quién era Hugo López-Gatell hace mes y medio y quién es Hugo López-Gatell ahora, ¿no? Sí. Él era un médico de la UNAM, con su doctorado en la Universidad Johns Hopkins, una de las de mayor prestigio en el mundo. Había trabajado con Calderón en su gobierno con la pandemia del la crisis del H1N1, pues había tenido puestos como médico, pero no el liderazgo que hoy tiene, ¿no? Finalmente hoy es la cara de toda una crisis que está volviendo loco al mundo. Deja tú, y lo interesante es cómo deciden que él sea, tomando en cuenta que él no era el secretario de salud, ¿no? No es el secretario de salud. Es decir, eso llama la atención, ¿no? Es decir, el secretario de salud, yo no sé cuál fue ahí la lógica de que él no fuera la cara y fuera Hugo López-Gatell, no sé si ya lo conocían internamente, cómo se expresaba, o si fue fortuito el momento en el que lo pusieron, pero definitivamente hoy tan importante, en mi punto de vista, es para la comunicación del gobierno, que por ahí en redes sociales me ponía a ver que ahora traen un programa para López-Gatell atendiendo a los niños. A los niños. Eso ya te habla de que el gobierno no nada más quiere comunicar el tema de salud, sino aparte quiere empezar a generar capital político. Fíjate, porque si no, ¿para qué hicieran eso? Ahí lo interesante es que vamos a tener 3 horas de gobierno federal al día. La mañanera de López Obrador, la mañanera o la conferencia de la tarde de López-Gatell para los adultos
y la conferencia de López-Gatell para los niños. Entonces vamos a tener 3 horas, que es algo que no se había visto en mucho tiempo en México, con contenidos oficiales. Sí. Ahora hay que ver qué impacto tiene esto, porque por un lado podemos decir, ¿sabes qué? ¿Va a crecer la popularidad del gobierno por toda la información o va a ser una sobreexposición, ¿no? Y tanto Gatell como Andrés Manuel se van a, como decimos, ¿no?, dar un balazo en el pie, que al decir tantas cosas corres muchos más riesgos de equivocarte, ¿no? Fíjate que algo que también me ponía a pensar, ¿cómo lo digo? Bueno, antes de eso, o sea, efectivamente, 3 horas de exposición, bueno, ya me acordé que era. López Obrador venía en caída libre, no sé si recordarán todos los que nos dedicamos al tema de las encuestas y consultores políticos, venía en caída libre y se pronosticaba que la caída de López Obrador andaba entre 1.5 y 2 puntos mensuales. Y eso fue con el tema, se agudiza con el tema de la mujer. Pero luego hubo un momento en donde se estabiliza un poquito es la aprobación, y es cuando empieza el tema del COVID, y luego está el famoso comentario, ¿no?, que hizo López Obrador, que en muchos cae mal, en otros, pues bueno, tiene una lógica que es lo mejor que nos pudo pasar. Me cayó como anillo al dedo. Me cayó como anillo al dedo. Nos cayó como anillo al dedo. No a México, a él sí. ¿Por qué? Porque definitivamente ir cayendo en eso, y ahorita ya está estable en un 50, un 55, pues yo creo que efectivamente a él le cae como anillo al dedo que hay otro vocero. Y de hecho tú lo comentaste, Pato, decías, ¿por qué hay necesidad de gobierno de todos los días salir a hablar cuando, si no hay necesidad de exponerse tanto, ¿para qué lo haces? Bueno, ahora... Y más sabiendo que los periodistas van todos los días con la intención de sacarte la nota, ¿no? Exactamente. Buscando el error. Yo digo, ok, sí se equivoca el presidente, pero yo los invito a todos los días del año salir a dar una conferencia de 1 hora, que te hagan 15, 20 preguntas y no equivocarte en una sola, ¿no? Es decir, es una sobreexposición que te pone en espacios complicados. Entonces, yo no sé efectivamente si hoy en día el gobierno dice, oye, pues encuentran en el otro López, no en el López Obrador, sino en López-Gatell, la posibilidad de agarrar aire ante la inminente caída que traía López Obrador. Ahora, por último, quisiera también comentar que hicimos una última pregunta, en donde le preguntamos a la ciudadanía en México, ¿actualmente se encuentra haciendo cuarentena en su casa o sale de ella por razones de trabajo o esparcimiento? No quiero ni saber los datos. Está cañón, está muy pesada para mi mismo punto de vista la información, porque 45% de la gente no se está quedando en su casa. Ya. Entonces dices tú, oye, hay que empezar a leer las encuestas, a ver, ¿cómo lo entendemos? 55% está a favor de lo que está haciendo el gobierno, 55% hace cuarentena. Si hiciéramos una correlación, a lo mejor encontramos que aquellos que hacen cuarentena son los que están a favor, puede ser, o aquellos que no hacen cuarentena pueden estar en contra del gobierno, no lo sé, hay que empezar a escarbar estos datos. Pero si 1 de cada 2 mexicanos no se queda en su casa, es muy complicado que el gobierno le vaya bien en su estrategia contra el tema del COVID. Y lo más triste o lo más grave es, ¿por qué no te hacen caso? Es decir, el tema es que Gatell todos los días, yo creo que si hay una frase que repite el hombre es, quédate en casa, quédate en casa. Sí. Hay videos animados de López-Gatell diciendo quédate en casa, hay memes, hay stickers, hay todo, quédate en casa, y todos lo sabemos. Creo que es la frase que más nos han repetido, ¿no? Y la gente, lamentablemente, no se queda en su casa. Claro, hay una amplia cantidad de ciudadanos que no se puede quedar en casa, porque es gente que está en el trabajo informal, que tiene que salir porque no tiene para comer en el día, ¿no? Pero hay otra parte de ciudadanos de clase media, clase alta, que no se queda en casa porque no se quiere quedar en casa. Y que no creen las medidas. Porque también. Seguimos con la carne asada, porque seguimos saliendo con los amigos, con la novia, con la familia. Y pues, ¿qué va a pasar? Que un día, ojalá y no suceda, pues nos va a tocar un caso y cómo vamos a afrontarlo, ¿no? Ahora sí nos vamos a quedar en casa. Y creo que eso ya trasciende a López-Gatell, a López Obrador, a Morena, a los partidos. En general decía Eleazar, mi socio, que lo conoces bien, somos una bola de imbéciles, ¿no? O sea, somos imbéciles porque se está muriendo la gente y seguimos saliendo sin las medidas. No, y es que esto habla mucho. Por ahí un periodista me buscaba en pasados días y me preguntaba, más bien me decía, yo no estoy de acuerdo en que tú digas que está correlacionada la confianza en las instituciones con que hagan caso o no
la medida. En mi punto de vista sí, porque si no crees en lo que el gobierno dice y en las instituciones, no le vas a hacer caso. Pero como bien dices, tú eres experto en esto y tú lo has dicho en muchas conferencias, hay varios tipos de Méxicos, ¿no? Es decir, para mí es muy sencillo quedarme en casa si yo puedo trabajar desde casa. Aquí yo me quedo. Sí, pues que y tú lo dijiste en una columna, ¿no? De CNN. Sí, ¿Cómo le expusiste? Estuvo padre esa frase que dijiste de, oye, pues invítame a la tuya, ¿no? No, pues que finalmente yo le digo a los amigos políticos, los clientes, ahorita está muy de moda grabar este video, ¿no? Quédate en casa con los hijos en el sillón, la pantalla de 70 Tu pulgadas, whisky, tu bocana. un whisky, de fondo se ve una alberca, pues yo me quedo en tu casa. Pero pues, ¿qué le dice a la gente que vive en un cuartito, que viven 5 o 6 personas, que en el refrigerador nada más tienen 1 kilo de arroz y 1 de frijol, que no tienen aire acondicionado para aguantar estos calores? Quédate en su casa, quédate en su casa. Y es lo que los políticos no lo han entendido. O sea, vamos a comprender los verdaderos problemas de la gente, asumir el privilegio y también tratar de hacer todo para ayudar a esa gente que no se puede quedar en casa. O si se va a quedar en casa, darle las condiciones para que se quede con comodidad, al menos con la certeza de que va a haber comida, de que va a haber seguridad, de Ahora, que se pueden quedar. En tu punto de vista, ¿cómo le harías cuál es la tarea que tiene López-Gatell para convencer al otro 50%? O sea, porque es inminente que si el otro 50% no se queda, pues, ¿qué va a pasar? Digo, o sea, la pandemia va a seguir avanzando. Fíjate que ahí lo complicado es saber quién es quien no se está quedando en casa. Sí. Aquí nosotros podemos tener una interpretación que es, pues no se quede en casa el que no puede, ¿verdad? El que tiene que salir a trabajar. O no se quede en casa el que le vale madre no quedarse en casa y cree que nunca le va a llegar el coronavirus. Pero lo interesante son las realidades paralelas que hay en México. Creo que ya se ha ido disminuyendo esa parte. Pero hasta hace unas semanas tú veías la mañanera en la mañana y Andrés Manuel sacaba su figura de la Virgen de Guadalupe, ¿no? De San Judas Tadeo. Y esto es lo que nos va a proteger porque los mexicanos tenemos una fuerza superior. Y luego por la tarde tenías a un Hugo López-Gatell que decía, quédate en casa, quédate en casa, quédate en casa, quédate en casa. Sí, o sea, mensajes cruzados. Eran dos realidades completamente diferentes. Y digo, en comunicación política puede haber muchas versiones, pero una sería un vocero, un mensaje. No 2 voceros, 2 mensajes diferentes. O sea, la idea es, ok, salimos los dos, pero los dos con la misma tarea, quédate en casa. O los dos, que les valga madre, salgan, consuman, vayan a los restaurantes. Pero ¿qué hace el mexicano? Aquí le hago caso. ¿A López Obrador o a López-Gatell? López bueno, López malo, ¿no? Sí. ¿Quién es el bueno? Creo que ya Andrés Manuel reculó. Dijo, ¿saben qué? Sí. Yo le dejo la tarea al experto, que es Hugo López-Gatell. Y ahora sí que yo opino de otras cosas, sobre los partidos políticos, sobre la grilla, pero él ya no se mete como tal a resolver los problemas de la crisis. Y creo que ahí es donde López-Gatell tomó un protagonismo mucho más grande. Y creo que el protagonismo de López-Gatell trasciende el liderazgo del coronavirus. Hoy hay mucha gente que ya lo ve como presidente. Creo que hay 2 escenarios. Uno muy optimista y uno optimista. El optimista es, este hombre tiene que ser el próximo secretario de salud. Yo creo que Jorge Alcocer probablemente se va a retirar él mismo, es un señor ya grande, sí. Y le va a dejar el puesto a su alumno, que es Hugo López. O hay quien ya dice, ¿y si es presidente? Sí. ¿No te acuerdas de la serie esta de Designated Survivor? Sí, donde se mueren todos y queda de presidente el que era secretario de vivienda, al que nadie pelaba. Bueno, hay quien dice, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, puede ser el próximo candidato de Morena. Sí. Y hoy ya lo ponen en las listas de popularidad al lado de Marcelo Ebrard, al lado de Tatiana Cloutier, en mes y medio. En mes y medio. O sea, es un hombre que llega a las conferencias con su polo o vestido así muy relajado, con una paciencia. El hombre fue mucho tiempo profesor, entonces prácticamente da clase todos los días. No, mira, déjame te explico este tema y este tema, las gráficas, este punto significa que le habla a los periodistas por su nombre. ¿Cuándo habías visto? Ah, sí, Héctor, tu pregunta. O, oye, Héctor, mañana te toca a ti, tú eres el primero. O la frase famosa, ¿no? A ver, déjame te lo vuelvo a explicar, ¿no? Sí. O sea, el hombre con una paciencia, con un temple que lo ha catapultado. El hombre es un sex symbol. Sí. Fíjate, ahora, tiene mucho rastre, ¿no? Con la mujer. Fíjate las conferencias de prensa, el hombre le escriben mujeres, papito y la fregada, hazme un hijo y yo sí me caso con este hombre o yo sí paso la cuarentena contigo. Hombres también le escriben, o sea, el hombre se convirtió en un sex symbol. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de México, ¿no? Bueno, ahora el reto que va a tener López-Gatell es qué sigue para él, es decir, ¿qué va a pasar? Efectivamente, lo vamos a seguir tomando en cuenta, el gobierno le va a dar otro tipo de tareas. Yo creo, si lo ves como dices tú, Pato,
O sea, el primer punto es, termina esto y como dices, lo lógico es que él sea el próximo secretario de salud. A menos que le salga mala apuesta. Es correcto. A menos que esto se le salga de control. Al día de hoy, pareciera que todavía va bien la cosa. Pareciera. Pero dicen, apenas viene lo peor, ¿no? Del 2 al 8 de mayo, creo que lo dijo el mismo Gatell, y se atrevió a declarar, no pensé que fuéramos a contener también la crisis, sí. ¿no? La pandemia. Vamos a ver, López Obrador y López-Gatell, los López, hicieron su apuesta. Vamos a ver si resulta. A ver, yo te voy a hacer una pregunta, Picos. ¿Y tú votarías por López-Gatell? Depende de los resultados. Depende de los O sea, el día de hoy tú me preguntas, ¿quién es Hugo López-Gatell? Un hombre muy inteligente, un hombre con mucho temple, un hombre con liderazgo. Porque, a ver, López-Gatell ha tenido dos errores que yo me acuerde. Uno, cuando dijo que el presidente López Obrador no tenía fuerza de contagio, sino fuerza moral. Aunque muchos dicen que ahí se la sacó de la manga porque era una pregunta muy complicada, Sí, ¿no? Y pero, que fue para defender al pero presidente. no puede haber un científico, un líder, un académico, un profesional que diga que el presidente tiene fuerza moral y no fuerza de contagio. Okay. O sea, es un absurdo. Y creo que el segundo error fue en este modelo de medición no explicar qué es lo que hay detrás. Porque dicen, ok, llevamos 2.000, 3.000 casos en México, pero la realidad es que llevamos quizás 7 veces más y él lo tuvo que explicar porque se lo preguntaron, ¿no? Entonces creo que ahí lo sacaron un poquito de balance, pero a pesar de eso ha bajado muy bien la bola en otras. Me acuerdo de una mañanera, creo que era una mañanera, que le dicen, oye, hay mucha rabia en los partidos políticos, te están atacando mucho. ¿Qué opinas de esta rabia, de estos ataques? Dice, bueno, yo te puedo hablar de la rabia como enfermedad, ¿no? Y México fue el primer país reconocido por la OMS por erradicar la rabia en el mundo. O sea, el hombre como quiera baja bien la bola, sí, como que está bien entrenado. Pero ha tenido 2 o 3 errores donde ha querido soportar a López Obrador, pero que también ponen en jaque como ese liderazgo que lo distingue, ¿no? Como un hombre muy recto, muy académico, muy inteligente. Y creo que ahí ha batallado un poquito, ¿no? Pero sí, en lo general, creo que va bien. El problema es aguantar, porque tiene enemigos. Sí. Lo han golpeado demasiado. Y en 2 frentes, ¿eh? Los que son anti-Morena y al interior de Morena. Porque los mismos morenos pues no quieren que les quiten el changarro, ¿no? Que les quiten las oportunidades. Sí. Ahora, López-Gatell, efectivamente, como dicen, bueno, retomando aquí un poco, pero ¿qué está haciendo López-Gatell? ¿Es culpa de López-Gatell el hecho, en tu punto de vista como analista, que el 60% no confía en las medidas? ¿O no es culpa de López-Gatell? Yo creo que no es culpa de López-Gatell. O sea, yo creo que el hombre ha salido, creo que ha dado la cara, creo que ha explicado, pero creo que el mexicano pues no ha entendido, como no han entendido en muchos países. Está el caso de España, que ya recién en esta salida progresiva a la calle dieron oportunidad de que salieran los niños y salió todo mundo, ¿no? A la calle. O abrieron las playas en Florida y salieron todos los gringos a solearse y a meterse al agua. O sea, es decir, creo que la gente en general está harta de estar en su casa y no lo va a soportar. Insisto, distinguir. Quien no se puede quedar en su casa, yo lo entiendo. Por eso cuando yo mismo digo, quédate en casa por los que no se pueden quedar. Pues sí. Pero el que se puede quedar y no se queda, pues ahora sí como dicen, unos imbéciles, ¿no? Yo creo que sí es muy interesante hablar un poquito ya casi para cerrar sobre el tema de los enemigos de López-Gatell, porque creo que como un fenómeno comunicacional es importante abordar. Insisto, ¿quién en América Latina ha tenido un crecimiento tan grande en mes y medio, en popularidad, en nivel de conocimiento, en exposición, en lo que tú quieras? Creo que los gobernadores, muchos gobernadores de oposición y incluso de Morena, han salido a atacarlo, gente dentro de Morena ha salido a atacarlo. Lo de Javier Alatorre, pues ¿cómo lo explicamos, no? Que un comunicador con audiencias tan grandes se atreva a decir, por favor no le hagan caso al subsecretario, al líder de este proyecto, porque todo lo que dice son mentiras, pues es complicado. Digo, por suerte, y lo digo desde mi perspectiva, qué bueno que el presidente López Obrador salió a apoyar a Gatell y a decir, no, sí, háganle caso. Pero estuvo forzado, ¿no? O sea, estuvo forzado porque no tenía de otra el presidente. O sea, empezaron las críticas duras contra el mismo comunicador, Javier Alatorre. O sea, yo creo que fue una forma de refrendar, porque en un inicio López Obrador, pues de alguna u otra forma, yo me acuerdo que él decía, bueno, quédate en casa, pero me acuerdo de los primeros mensajes era, pero puedes salir a comprar algo, pero los negocios tienen que seguir. De alguna forma yo creo que la diferencia entre el lugar donde está López-Gatell y López Obrador es que López Obrador también está preocupado por la economía. Es decir,
Como todos los presidentes. Exactamente, o sea, dado que esto es inminente, que va a ocasionar una crisis económica ligado también a otros problemas, pues López Obrador de alguna forma también tiene un interés en que la gente empiece a reactivarse económicamente. Y yo veo que López-Gatell está en una posición más cómoda, en donde él desde el ámbito de la salud, él te dice, quédate en casa, no hay nada más importante que la salud. Lo demás como quiera lo arreglamos, pero ¿cómo lo arreglas siendo presidente? ¿Verdad? De hecho, hubo una mañanera, creo, que dijo el presidente, no, yo creo que para tal día ya podemos empezar a salir a la calle, ese López-Gatell. Bueno, más o menos, o sea, como tiene diciendo, que matizar. Sí, no, tampoco te emociones si salgas a declarar algo que luego no lo vamos a ¿Tú crees que el cumplir? mexicano ahorita de estos dos López que existen, digamos que le crea más uno a otro o va ligada a la creencia? O sea, es decir, ¿tú crees que el que le crea a López-Gatell sea el mismo que le crea a López Obrador? Porque eso sería interesante medir, de ver quién está enamorando a López-Gatell. ¿Es el mismo que está enamorado de López Obrador? ¿O son públicos distintos? Yo creo que el que le cree a López-Gatell le cree, por supuesto, a López Obrador. Okay. Porque el que es fiel, como decimos, los Sam Lovers, pues si Andrés Manuel lo puso con ese liderazgo es porque el hombre le sabe, ¿no? Entonces yo sigo al que puso mi líder, el presidente Andrés Manuel. Sin embargo, creo que también hay gente que es opuesta al presidente López Obrador, pero que también ve algo bueno en el López-Gatell, por su perfil académico, por su perfil profesional, porque ha trabajado con otros gobiernos, no lo sé. Pero sin duda, quien está con López Obrador, yo creo que está con López-Gatell, porque es un amor fiel, y al revés, incondicional. ¿Y quien está con López-Gatell estará con López Obrador? Porque eso también es importante saberlo. Por eso distingo, es decir, quien está con López Obrador, sin duda está con López-Gatell desde mi perspectiva. Sin embargo, creo que también hay un porcentaje de gente que está con López-Gatell que no está necesariamente con López Obrador. Y son los que precisamente distinguen entre cómo es posible que el presidente diga que salgan a los restaurantes, pero López-Gatell dice quédense en casa, ¿no? Mejor hay que hacerle caso al experto, ¿no? Sí, es correcto. Habrá que ver si eso le pueden sacar provecho también el gobierno tal cual, ¿verdad? Porque mucho se había dicho, o se ha dicho, que México se está empezando a polarizar, ¿no? Ideológicamente, entre las propuestas. Ya está muy polarizado. Entre las propuestas del presidente, de López Obrador, y los de la oposición. Entonces la oposición no ve con tan malos ojos a López-Gatell, porque lo ven, como dices tú, como un académico, como un técnico, como un doctor. Entonces habrá que ver también eso, o sea, habrá que ver si López-Gatell, no vaya a ser que después haya quien lo quiera cobijar diferente a Morena. Fíjate que yo creo que Gatell nunca vio venir esto. No. No creo. Digo, aplicando la frase de como anillo al dedo, dentro de lo malo y lo bueno, creo que a López-Gatell le vino como anillo al dedo para su popularidad. ¿Y tú crees que se animaría? Sea él quien comanda este proyecto. El tema es, esto se va a acabar para, como dice la canción, para abril o para mayo, ¿no? Para septiembre, octubre, noviembre. Al sexenio le queda tiempo. Si a él se le mete la espinita de yo quiero, yo puedo, ¿cómo un secretario de salud o un subsecretario de salud va a seguir teniendo popularidad? Es decir, una vez superado el coronavirus, pues ¿por qué vamos a tener conferencias de López-Gatell? ¿Por qué vamos a ver videos de López-Gatell? ¿Por qué vamos a seguir en redes en López-Gatell? Para que me cuente que hoy es el Día Internacional de la Salud. ¿Cuáles van a ser los pretextos? ¿Cuáles van a ser los pretextos? Y creo que ahí es donde él se va a meter en problemas. Claro, si es que quiere, que a mí no me consta, pero al día de hoy López-Gatell está en TikTok, López-Gatell está en Facebook, está en Twitter, está en Instagram, está en YouTube, está en WhatsApp, está en todos lados. Está por bueno, por malo, por guapo, por feo, porque se viste bien, porque se viste mal. Si de joven estaba muy guapo, déjame ver las fotos de su graduación, de su primera comunión. Han llegado las fotos de López-Gatell de niño. ¿Por qué carajos queremos ver las fotos de niño de un subsecretario de salud? Sí. Bueno, es un momento. Además, ese momento va a acabar. Pues todo lo que sube tiene que bajar, ¿no? Sí, es correcto. Entonces, yo insisto, ¿quién dice hoy? López-Gatell presidente. Ok, López-Gatell presidente hoy. Al día de hoy. Y el otro año, y creo que ahí es donde se va a complicar la cosa, porque un Marcelo Ebrard, como canciller, pues tiene todo el protagonismo, o si él quisiera, o si se va más adelante de secretaria de Gobernación, ¿no? Como mucha gente dice. Una Tatiana Cloutier, pues bueno, no sabemos si va para gobernadora o repite como diputada, va a seguir teniendo espacio para comunicar. ¿Y él? Y creo que ahí es donde se va a complicar un poquito la cosa. Y ya casi como reflexión final, ahorita se me vino a la mente, poniéndonos un poquito académicos a la López-Gatell, Max Weber. ¿Te acuerdas que leímos El político y el científico? El político y el científico, sí. Su obra más famosa, ¿no? Una de las más famosas, porque hoy tenemos como líder a un científico, no un político.
Y era precisamente uno de los planteamientos, ¿no? Fíjate, y para muchos, efectivamente, como dices tú, o sea, para muchos que estábamos deseosos, y yo me incluyo porque tú me conoces, que yo obviamente siempre prefiero el lado técnico, científico, o sea, una persona estudiada, que no se le note lo tecnócrata. una persona que siga un método, que no sea Claro. tanto palabras, que sean hechos, de alguna forma en un pedazo de la población cae bien, cae como una forma, en mi punto de vista, de, oye, no todo en este gobierno es discurso. No todo en este gobierno es ideología. Comunicación. Es correcto. Entonces, hasta cierto punto, yo creo que por eso López-Gatell le vino a dar un aire fresco a la administración. Obviamente, yo lo digo desde mi posición, habrá quienes estén muy a favor de todo lo que está haciendo el presidente López Obrador. Y pues, obviamente, para ellos, como dices tú, ¿está López-Gatell o no? Yo estoy con López Obrador. Pero a lo mejor López-Gatell puede volver a hacer confiar al que ya no tenía confianza en el gobierno, porque dicen a lo mejor el gobierno sí tiene a alguien serio, si hay un tecnócrata, si hay alguien científico, si hay alguien técnico, si hay alguien que sigue un método. Yo creo que para mucha clase especial de gente, yo creo que va a caer bien. Estamos viendo al científico hacer política. Es correcto. Y creo que eso es algo que hace mucho tiempo no veíamos en México. Es más, yo no me acuerdo de un líder, digo, él no es el presidente, pero él está encabezando prácticamente el país en este momento, al menos públicamente, a un científico. Digo, hemos tenido presidentes académicos, un Felipe Calderón que venía de Harvard, un Carlos Salinas de Gortari, pero no alguien que haya dedicado gran parte de su vida a la academia. El hombre, no sé, los últimos 20 años se dedicó a dar clases. Eso también podría ser su atractivo, ¿no? O sea, el hecho de que estemos entrando en todo menos lo político. Así como lo que pasó en Nuevo León, todo menos lo político y gana un independiente. En México, pues digo, López Obrador un político de toda la vida, sin embargo su discurso era antipolítico, ¿no? Era todos los de siempre y nosotros. Entonces yo no sé si, como dices tú, en una de esas López-Gatell puede ser ese estilo de personalidad que México necesita más adelante. Como dices tú, falta tiempo, pero no hay que echar en saco roto este nivel de calidad de opinión que tiene, porque como dicen, ¿quién lo tiene? Son muy pocos personajes en México que pueden gozar de una calidad de opinión tan buena. Yo me atrevería a decir, y lo vamos a ver en encuestas, que Marcelo Ebrard no tiene un nivel de conocimiento, en mi punto de vista, tan alto, habrá que medirlo. Y si sí lo tiene, habrá que ver también su calidad de opinión, porque él ya tiene un desgaste. Él fue jefe de gobierno, él estuvo envuelto en ciertos escándalos. Entonces, y López-Gatell, pues, ¿de qué le puedes echar la culpa? La apuesta está hecha, y casi ya a modo de cierre, la apuesta está hecha. A mí me gusta decir que no hay un solo presidente que se levante en la mañana diciendo, ojalá hoy se me muera la gente. Ojalá hoy se me enferme más gente. Yo creo que nadie quiere padecer esta crisis. Es más, ¿quién carajos quiere ser presidente de cualquier país en este momento? ¿No? La situación es muy complicada. Pues cada presidente hace su apuesta. A veces cuando estamos jugando las barajitas, yo juego con esta, tú con esta, tú con esta y tú con esta. Y Andrés Manuel ya puso la suya y se llevó en medio a López-Gatell. La apuesta está hecha. Hoy pareciera que no ha salido tan mal al día de hoy que estamos grabando. Vamos a ver en un mes. Si esto no se sale de control, López Obrador se catapulta y se trae consigo a López-Gatell y se trae consigo a muchas figuras, porque el mismo Marcelo Ebrard ya no está haciendo el papel de canciller, está haciendo el papel de vicepresidente, sí, si le podríamos llamar, ¿no? Sí, Entonces, la apuesta está hecha. El tiempo nos va a decir en un mes y medio, el próximo año, y súmale a la crisis económica que se viene en todo el mundo. Pero bueno, insisto, López-Gatell hoy ya salió en la portada de quién. Es el rockstar de la Cuarta Transformación, el personaje que nadie veía venir, el caballo negro. ¿Es la portada de quién? O sea, ¿cuándo te imaginaste un subsecretario de salud, académico, doctor, que de repente aparezca en las revistas de sociales donde aparecía Peña Nieto, los artistas, los slims, la élite de este país? Bueno, ojalá siga saliendo en las próximas portadas porque las cosas salieron bien y no por apoyar al gobierno, porque yo no quiero que se salga de control la situación en México. Pero casi a modo de cierre, el tiempo dirá, la apuesta está hecha, la puso López y se llevó al otro López consigo, ¿no? Es correcto. Pues al final del día tenemos a un López que está duro y fuerte y subiendo en su popularidad, al menos uno. Pues mi Héctor, vamos a seguir grabando, estoy seguro, en las próximas semanas. Invito a todos a que revisen las encuestas de comunicación política. Hemos estado trabajando, me incluyo, en el equipo de Héctor, de la empresa, haciendo trabajos en todo el país, con diferentes partidos. Entonces, pues bueno,
para que estén informados y de aquí a la elección del 2021 seguro vamos a hacer muchos estudios. Correcto, pues muchas gracias, Pato, y pues nos vamos a ver la próxima semana sin duda, vamos a ver qué tema es el que vamos a abordar y pues bueno, pues muchas gracias y vamos a darle. A la próxima, ojalá, o que pronto pueda ser con un tequila o con una cerveza, ¿no? Échame 2. Gracias, Víctor. Órale.